poco de mate. Sí, yo también tengo, acá en Argentina. No, bueno, yo también tengo acá, Estaba. Ay, Porque no sé si saben, yo tengo, mi esposa es argentina. Ajá. okay. Muy bien. Entonces, ella me convirtió al mate. Muy bien, hizo bien. Porque en Europa muchos no lo entienden, ¿no es cierto? No, nadie lo entiende. ¿Qué es esa cosa que toma el Papa? ¿Por qué el Papa toma esto? Es una especie de té, ellos creen, ahí con bombillas, pero no prende. Algunos piensan que sea algo de droga, porque ven esta hierba que ponemos adentro. Una hierba. ¿Qué vas tomando? Digo, no se preocupe, yo voy a tomar eso. Sí, pero es algo que yo, bueno, aprendí a apreciar y, bueno, me quedé con esta costumbre. Es un vicio para mí. Yo prefiero el mate al café. Me convertí al mate. Hay Leticia Oviedo, que estaba en la primera parte, había levantado la mano, no sé si está escuchando, quería hacer alguna pregunta como para retomar. Leticia está, pero no sé si está conectada. ¿Sí? No, me parece que no. Un perrito. Bueno, sí, el perrito. Ahí pregunta el perrito. Sí. Ahí te veo, Claudio Díaz, bienvenido, compañero de estudios de la época de la facultad de Añares, así que un gusto tenerte acá en el grupo del instituto. Gracias. Gracias, me invitó Gustavo Escabuso y otros colegas y realmente muy agradecido de participar. Perfecto, bueno, te vamos a contar entonces para próximas charlas también e incluso para que en algún momento puedas exponer también algún tema si es de tu interés. Sí, con mucho gusto, cómo no. Y muy clara la exposición del profesor. Muchas gracias. Pude escuchar que Creo que él no sé si es de Irán, nació no sé dónde y se fue después pero no sé. Pancho, ¿vos escuchás? Escucho sin problema. Porque no te escucho vemos. Perfectamente. Bueno, perfecto. A veces saco la cámara para que el que está hablando tenga más. Porque me aparece Pancho Iturraspe y Francisco Iturraspe. ¿Ah, sí? Doble personalidad. Doble. Un problema. Yo soy el hijo, tengo el mismo nombre, pero. Pero no tenía la cámara, entonces. Hola, Panchito, hola. Hola, papá. Hola. Bueno, Bueno, vamos a continuar. No se sumó Gustavo, no lo veo a Gustavo que se haya vuelto a reconectar. Gustavo Escabuso, pero bueno, en cualquier momento se suma. Creo que ya estamos todos nuevamente bueno, integrados. La verdad es que la primera parte fue excelente y es el preanuncio de un buen debate que se tiene que dar ahora en esta segunda parte. El tema para nosotros, la verdad es que tiene razón el expositor de que es un momento muy importante para Europa, pero para América Latina el tema es todavía, y para el Mercosur en particular, el tema es todavía más importante, porque en este momento es un momento muy clave. La pospandemia debe tomar arriba de la mesa la vieja consigna de que el año 2000, decía político importante del siglo XX, el año 2000 los encontrará unidos o dominados. De manera de que la idea de repensar un continente o América Latina en relación a este tema de cómo
barajar y dar de nuevo después de la pandemia, me parece que es muy importante este tema de la integración en la post-pandemia, en la idea de un proyecto nacional y continental de post-pandemia, aparece como un tema central. Ya hay estos años no nos han servido mucho para avanzar institucionalmente en nuestros organismos de integración, pero sí nos ha servido para que haya una especie de conciencia muy generalizada de que o nos unimos, no solo en el aspecto económico, sino en muchos otros aspectos, permitiendo, por supuesto, un pluralismo absolutamente amplio, pero sin embargo con un elemento común que es la necesidad de respuestas comunes frente a un mundo que cada vez nos demanda más elementos. Pero entonces César decía que Leticia Oviedo tiene una pregunta, entonces empezaría con esa pregunta Leticia Oviedo y después seguirían las preguntas. Y hay una pregunta que hace Bettina en el chat que pregunta cómo es la conformación de los poderes en Italia. Pero bueno, vamos a, si está escuchando Leticia, que haga su pregunta, que había levantado la mano antes, y después vamos a lo de Bettina Bravo. Leticia. Un segundito. Ahí está el micrófono, tiene las dos cosas. Micrófono Sí. Perfecto. Sí. Sobre la Unión Europea, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver también con todos los proyectos de integración o de acuerdos de comercio que puedan venir de aquí en adelante, ¿no? A riesgo de quedar un poco colgado de la coyuntura del COVID, pero que parece no va a ser una coyuntura, sino algo más, ¿no? En Europa, si alguna respuesta hubo ahora fue no ceder soberanía, ¿no? Y yo creo que ese proyecto de empoderar más al Parlamento Europeo que a la Comisión implica una mayor cesión de soberanía, ¿no? Y no parece que estamos en un momento de cesión de soberanía, sino de todo lo contrario, ¿no? Y algo similar puede estar ocurriendo también en el Mercosur en este momento, ¿no? Mutatis mutandi, ¿no? Mira, Leticia enfocó y tomó el centro del problema. Esta cesión de soberanía. La cesión de soberanía es de verdad la palabra clave. Los Estados miembros tienen que entender que en este caso ceder parte de su soberanía significa aumentar, potenciar el peso específico que la Unión puede tener. La cesión de pedazo de soberanía nacional, en este caso, es una operación inversa y más que proporcional. Entonces, se quita soberanía a los estados para multiplicar el poder y la legitimidad que la Unión Europea puede tomar en relación al mundo. Es un restar para multiplicar. Esta operación inversa lamentablemente no se entiende. ¿Por qué? Porque la mayoría de los políticos, de los gobernantes, de los países miembros, están enfocados en una visión del siglo XIX-XX sobre los estados nacionales, sobre el dominio reservado, sobre mi pequeña cancha. Y esta necesita de verdad hacer un salto cuántico. Y lamentablemente después de 70 años desde el discurso Schuman de París, después de 60 y pico años del Tratado de Roma, todavía no se llegó a este punto. Este es el verdadero nudo que tenemos. Y a veces, como en este caso de
del COVID, nos llegamos a hacer un paso adelante y tenemos el riesgo de hacer 2 pasos atrás. Esto es verdad. Y es por eso que yo digo que países como los países del Mercosur tendrían que tomar, no el modelo, pero tomar clase de lo que está pasando a Europa y decir, bueno, muchas gracias para el ejemplo, muchas gracias para todo lo que nos dieron antes, nosotros podemos desarrollar un modelo distinto. Y yo digo siempre que Latinoamérica, y cuando yo hablo de Latinoamérica, hablo de esta región que es de México hasta la Tierra del Fuego, es un lugar donde se puede hacer un taller de verdad, de derecho innovativo, de economía innovativa, de economía, de derecho, de un laboratorio social innovativo donde se pueden hacer un montón de cosas. El único tema ya es hacer un frente común en relación al gran hermano que está al norte. Este gran hermano pesado que es muy pesado y que pesa más que las matices comunes que todos los países desde México hasta Tierra del Fuego tienen. Esto siempre yo lo digo. Y este cambio es un cambio muy difícil y yo lo entiendo, pero tiene que hacerse. No sé si hoy, no sé si mañana, pero tiene que hacerse. Y después hay esta pregunta de Bettina, ¿cómo se conforman los poderes en Italia? No sé si esta pregunta está en relación con la Unión Europea, cómo se conforman los poderes en Italia en relación a la Unión Europea. Si Bettina puede decir algo. Sí, buenas tardes. Preguntaba por Italia, pero como usted Sí. le parezca explicarlo, no hay problema. No, bueno, ¿cómo se conforman? Entonces, ¿cómo es el ordenamiento italiano? ¿En qué sentido? Bueno, porque nosotros acá tenemos los 3 poderes. Sí. En ese sentido, ¿cómo es allá? Sí, sí, bueno, es la misma cosa. El sistema es Más que parlamentaria. el sistema iluminista, entonces desde Montesquieu hasta hoy se quedó más o menos igual. Y el sistema italiano es un sistema republicano unitario, es una república democrática representativa donde entonces el Parlamento, que está compartido en 2 cámaras, tiene el poder legislativo, pero en este sistema democrático unitario se insertó en 1999 y después en 2004 una reforma constitucional que llamaron federal porque al partido que estaba en el gobierno en este momento le gustaba mucho la palabra federal, entonces quiso poner esta palabra federal. Entonces es una reforma federal en un sistema unitario. Usted puede bien entender que insertar un pedacito de federal en un sistema unitario nace un bicho mucho más raro que la mula de antes. Entonces nosotros ahora tenemos un sistema unitario que pero tiene inserciones federales para los gobiernos regionales, que tienen competencia a veces única y prevalentes, más importantes de las competencias que tiene el Estado nacional, y a veces que están en competencia con la prerrogativa del Estado nacional. Entonces, a veces hay lío entre las regiones y el Estado nacional y hay trabajo para los abogados de derecho administrativo. Esto en muy corta síntesis el sistema italiano. Y este sistema obviamente se relaciona con el sistema de la Unión Europea, porque hay, teniendo las regiones y el gobierno central competencias distintas, a veces es el gobierno nacional que tiene que relacionarse con la Unión Europea, a veces son los distintos gobiernos regionales que pueden también relacionarse con la Unión Europea. Y también allá, cada tanto hay conflicto de competencia.
uno de Muchas los, gracias. sí, uno de los pocos países que no tiene división de poderes en Europa es el Estado plurinacional, como se denomina plurinacional, multilingüe de Suiza. En Suiza está solamente el poder, que es la Asamblea Nacional Federal, y el Ejecutivo lo nombra la propia Asamblea por el término de un año, al presidente, y también elige al vicepresidente, que va a reemplazar al presidente al año siguiente, pero depende todo del legislativo. Y el judicial, de los 26 cantones que hay en Suiza, en gran parte de los cantones hay elección popular directa, es decir, que no interviene otro poder, sino directamente el pueblo. Incluso en algunos lugares muy chicos es a mano alzada, en asamblea personal, al estilo griego, de la Grecia antigua, la elección. En Liechtenstein también. Claro, bueno, porque también tiene la tradición, digamos, está ahí pegado, digamos, Liechtenstein limita solamente con Suiza y con Austria, está ahí entre esos dos. Pero la característica es que es democracia directa, no representativa. Pero Sí, obviamente pasa Liechtenstein que es la ciudad de Vaduz y poco más. Pasa que es un principado, pero es un principado raro porque no tiene poderes ilimitados como los monarcas tradicionales. El No, príncipe pero, de- o sea, tiene un parlamento formalmente y tiene ministros, pero es por democracia directa. O sea, Bueno, y ahí voy a la solo- pregunta, a la que apuntaba. ¿Por qué mencionaba esto de Suiza? Porque la Comunidad Europea tiene lo que está conformado, lo que se llama el Grupo Greco, que es Grupo de Estados contra la Corrupción, que es como un apéndice de la Comunidad Europea, y ha elaborado una serie de recomendaciones respecto a Suiza, pero quiero ver si eso también es extensivo a otros países, por cuanto dice que al no haber división de poderes, como que los jueces están muy politizados y depende de la anuencia de los partidos políticos para que sean nombrados en la Asamblea Federal. Entonces dice que esto no es positivo, y bueno, el grupo Greco, por eso va la pregunta apuntado a eso, ¿qué incidencia tiene este grupo, digamos, que está especializado en el tema corrupción? Y si eso puede replicarse en Mercosur. Sí, bueno, tenemos que reconocer que este grupo, esta realidad, decimos así, esta herramienta en contra de la corrupción, no integra la Unión Europea, pero el Consejo de Europa. Y Suiza es miembro del Consejo de Europa, pero no de la Unión Europea. Ah, mirá vos. Entonces es otro club, decimos así. Entonces, Suiza no es uno de los países de la Unión Europea. Los suizos son extraeuropeos para nosotros. Son como los africanos, más o menos. Como Tienen más Inglaterra plata, ahora. tienen más plata, son más Hubo una blanquitos. tentativa de acuerdo de libre comercio, pero fracasó por un referéndum. Cierto. Pero entonces, y esta herramienta en contra de la corrupción es una herramienta del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es otra organización internacional que integra 40 Estados miembros y que integra, por ejemplo, también a Rusia, también a Ucrania, también a Turquía, y que se ocupa prevalentemente de la promoción de la cultura y de los derechos humanos. Entonces es otro sistema. Por ejemplo, César, lo que se habla, cuando se habla de Claudio la Díaz Corte... quiere hacer una pregunta. Un momento. Cuando se habla de la Corte Europea de los Derechos Humanos, la Corte Europea de los Derechos Humanos es un tribunal del Consejo de Europa, no de la Unión Europea. Entonces es un tribunal de otro sistema. También tiene su sede en Estrasburgo, al lado del Parlamento, pero es otro sistema. No está integrado en la Unión. No está integrado en la Unión. Es otra cosa, otra familia. Claudio, Sí, bueno, muchas gracias. Dos preguntas en realidad. La primera, de acuerdo a del replanteo de la soberanía que se debería hacer en la posición que sustentás, si lo ves de alguna forma es volver a los viejos debates, y viejo no quiero decir que es una involución, sino a los viejos debates del inicio del debate europeo, acerca si una confederación, acerca si una unión, etcétera, los debates teóricos que se dieron en aquel momento. Esa es una pregunta, si es un momento parecido al refundacional,
de los debates europeos en cuanto al concepto de soberanía y cuánto cedemos. Esa es una pregunta. La segunda está vinculada a nuestro proceso del Mercosur, que es un proceso donde no se delegan competencias soberanas, donde incluso la Constitución argentina lo prevé, pero en un futuro, en algún momento que se dé un tratado de esa naturaleza, en uno de sus artículos, el 75, inciso 24, pero por ejemplo, Brasil no, la Constitución de Brasil no lo contempla. Entonces, la pregunta concreta es si ves posible, en el caso del Mercosur, constituir un mercado y una unión como se plantea, sin delegar estas competencias y seguir manteniendo un derecho de coordinación, donde es necesario la incorporación de las normativas a través de los respectivos parlamentos. Esas son las dos preguntas que me gustaría tu opinión. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Por la primera, me gustó cuando vos dijiste, es un momento hoy fundacional. Podría ser un momento hoy fundacional. Para mí sí. Para mí y bueno, para otro jurista, otro licenciado políticos, así, sí. Y siempre estamos, a veces estamos luchando, nosotros los hombres y mujeres de derecho con los hombres y mujeres de las ciencias políticas y los hombres y las mujeres de la economía. A veces luchamos, a veces nos asociamos y estamos aliados para proponer reformas. Este es uno de los momentos donde estamos aliados. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que de verdad vamos a armar este cambio reformatorio fuerte de reforma, vamos a fracasar y vamos a volver a una fase que yo llamé de círculo de club financiero. Entonces es un club del golf, donde nos encontramos, tomamos el té, jugamos al tenis y nada más. Entonces este puede ser por el COVID, por todo lo que está pasando, y también para los desafíos que tenemos alrededor de nosotros. El desafío de lo que pasa al sur del Mediterráneo, con África, lo que pasa al este, con el conflicto de Siria, con el conflicto de Ucrania, entonces con Rusia. Entonces, vamos a armar una posición común a todo eso, vamos a salir muy mal. Entonces sí, yo soy convencido que tenemos que en este momento ponernos de verdad cabeza abajo y trabajar duro, todos, los que se ocupan de derecho, de política, de sociedad, de economía, etc. Por lo que pasa a Latinoamérica y a Mercosur, sí, Mercosur ya en el pasado, en estos 29 años, tuve la posibilidad de demostrar, de tener la capacidad con un marco jurídico común bastante limitado, hacer cosas que, bueno, yo desde estudios del derecho dije, míralo, mira cuánto pudieron evolucionar interpretando los tratados, las bases jurídicas que tienen. Todos los proyectos sociales que financiaron con el fondo común. Todas las intervenciones que pudieron hacer con un marco bastante limitado. Gracias a la interpretación de funcionarios con una mirada muy ancha. Entonces, allá demostraron que cuando se quiere hacer una cosa, se puede hacer. Después, otras cosas se trabaron. El Parlamento común, que es algo que se quedó allá. Sí. Muy interesante como posibilidad. Yo hablé con algunos parlamentarios del Parlamento del Mercosur, porque cuando estaba en Argentina me llamaron para asesorarlos sobre qué podían hacer, cuáles podrían ser las medidas para tomar para empezar a trabajar con un parlamento verdadero, y obviamente se quedó todo allá en la nada. Pero ya hay gente, por suerte, que cree en esta posibilidad. Es por eso que yo digo que ustedes que son, bueno,
los abogados. Entonces, lo que sabe manejar el derecho y que tienen una mirada para hacer esto, tienen que ser protagonistas en este proceso. Tendrían que ser protagonistas en este proceso. Porque esta construcción se puede hacer si ustedes, que son los ciudadanos de este sistema, creen en la posibilidad de hacerlo. Y también esta crisis demuestra que cada país solo no puede hacer nada, no puede enfrentarse a los desafíos que tenemos que enfrentar. Estamos todos conectados y, repito, el Mercosur tiene todas las características para una unión fuerte y efectiva. Bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión de lo que no ha participado hasta ahora? No, yo quería preguntar otra cosa, pero no quiero acaparar Por eso, yo también me quedaron varias cosas en el Sí, tintero, pero... no quiero acaparar el bochín, pobre David, lo vamos a volver loco. Yo, discúlpame, César, me gustaría... Sí, Guillermo. Acá yo lo que veo, y que creo que todos los que venimos viviendo todo este proceso de integración, no es distinto a cualquier otro proceso de integración. Yo creo que no, así como Europa no es que esté fracasando, sino que está en una etapa de integración como la han tenido otros países, ¿no? Incluso Estados Unidos hace como una confederación y cuando después se modifica la Constitución y cambian sede un montón de facultades y de partes de esa soberanía. Nosotros hoy lo que yo veo que entra en crisis es que esa cesión de soberanía, muchas veces por distintas circunstancias, una de ellas puede ser incluso el manejo de una cuestión como actualmente como el tema de la pandemia, que trae otros nacionalismos o rebrotes nacionalistas que no permiten visualizar cuál es el problema, cuáles son los beneficios que puede llegar a tener la integración. Acá nosotros hablamos por un lado de integración y por otro lado los mismos que fomentan la integración van en contra de la globalización. La globalización es una parte de... Se escucha mal, Guillermo. A ver, ¿me escuchás Ahí, ahora? ahí sí, ¿Ahora? ahí sí. Yo lo que creo es que también una de las cuestiones que se va a tener que ver en materia de evolución, porque coincido plenamente con que los estados hoy, parte del proceso de la integración está dada por la facilidad de las comunicaciones, hoy una cuestión que también está en crisis, porque a partir de esta pandemia y por un tiempo por lo menos, vamos a tener un problema de integración física. Hoy estaba escuchando particularmente hasta el problema de reabrir la frontera. Tengamos en cuenta que todo proceso de integración en algún momento, incluso hasta en la conformación propia de nuestra nación, desde una nación unitaria a una nación federal que nunca llegó a ser federal, ¿no? Por más allá de su decisión, será por cuestiones económicas, por cuestiones de flujo, con lo cual yo creo que hay otros problemas más allá del el problema de la forma que se elija, sino que algo que viene previamente, ¿no? Es si están los pueblos preparados para ceder o tener la decisión para ceder esa parte de soberanía. Porque si no, vamos a terminar siempre en un multilateralismo que tal vez no tenga una figura única. Sí, volvemos a lo que estaba diciendo antes sobre el tema de la Constitución Europea. Los ciudadanos, los pueblos, estarán dispuestos a ceder pedazos de soberanía del Estado cuando van a entender que no es una cesión,
de soberanía. Es una, ¿cómo puedo decirlo? Es una reconocer que la soberanía se ejerce a un nivel distinto. Correcto. Sí, Por no, eso no, que, no, por eso que yo antes definí la Unión Europea, este sistema multinivel. Son niveles distintos donde se puede ejercer la soberanía, donde se pueden ejercer los poderes. Entonces, vamos a guardar la distinción de las triparticiones de los poderes y vamos a compartirlos a distintos niveles. Tenemos dos preguntas, una de Elsa Gentile y otra de Leticia Oviedo, y ya terminaríamos prácticamente con el tiempo que nos va quedando de muy poco. Así que vamos a aprovechar. Elsa. Vamos a... Rápido. Ahí está. No, bueno, entonces en este tema de la soberanía sería una cuestión, digamos, de una soberanía de tipo regional. Ahora, está bien, yo me pregunto, ¿no es cierto? Siendo los países latinoamericanos subcolonial, porque tenemos la presión del grandote, es difícil, digamos, por ahí unirse o tener un poder o formar un solo poder, digamos. Me parece cómo hacer frente siendo colonial, o sea, o subcolonial, como muchos políticos dicen. Eso es un poco lo que me pregunto yo. Y para formar, ¿no es cierto?, una política exterior común, que también me parece importante. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos? Porque no es tan sencillo. O sea, sí, si bien... Sí, escucho, David. No es sencillo, pero es lo que necesitan. Los países de la América Latina tienen que tomar, es toda una cuestión de conciencia, toma de conciencia. Lo que está pasando en este momento, por ejemplo, a África. La Unión Africana, que es la unión de todos los países de África, está llegando a desarrollar un modelo original muy novedoso, muy interesante desde el punto de vista del derecho, entonces desde el punto de vista jurídico y de política. Y es un modelo que pocos conocen, pero allá están llegando también si la presión colonial allá es mucho más pesada la que tenemos en Latinoamérica. Allá están saliendo con este resultado importante. Y lo que yo no puedo aceptar es que en una región como América Latina, que es mucho más unida y donde las matices comunes son mucho más importantes, no se puede hacer. Yo pienso y soy convencido que se puede hacer también allá si se supera este egoísmo y se llega a valorizar las matices comunes. Yo estoy convencido. Es difícil, esto lo reconozco. ¿Hay otra pregunta de quién? Leticia, la última pregunta y ya vamos dándole un cierre. Sí, David, te interrumpiste tú, pero quisiera que desarrollaras un poco más porque me interesa lo que hablabas de tu propuesta sobre el Banco Central Europeo, ¿no? Ampliar las competencias del Banco Central Europeo, que es lo que tú propones. Y la otra cosa es un comentario pequeño sobre lo que señala en América Latina. Estoy totalmente de acuerdo. En África estamos viendo que es posible hacerlo y hay cosas muy interesantes en África para ver en este momento. Pero hay una cosa que no sé, de la que se habla poco en América Latina, y es porque es estrictamente económica, y es, digamos, lo que lograron los países que tienen costa con Asia, en esa unión que tienen comercial, para hacer comercio con África, donde, por ejemplo, se han logrado negociar tratados de libre comercio que han favorecido mucho los intereses de esos propios países y no los de los países... digamos, es decir, hay tratados de libre comercio que no fueron impuestos de ninguna manera, sino realmente negociados según los intereses comerciales de los países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo. Muy rápido. Sobre la reforma del Banco Central Europeo, todo lo que es política de desarrollo económico. Entonces, no solo política monetaria, como el Banco Federal, la Fed, la Federal Reserve en Estados Unidos. La Fed tiene competencia monetaria y de desarrollo económico. El Banco Central Europeo tiene solo competencia monetaria. Tiene que ser el cambio.
política monetaria y política de desarrollo económico juntas, primero. Para la economía y el desarrollo, cierto, también Europa empezó como comunidad económica del acero del carbono. Y desde esta unión económica de dos materias muy importantes para el desarrollo industrial, desarrollaron todas las demás cosas. También en Latinoamérica, también Mercosur puede hacer esto, empezar con algo muy fuerte para ello y desarrollarse. Pero el tema es que América Latina ya tiene estos matices, yo repito, matices comunes, culturales, idiomas. En toda Latinoamérica se hablan 2 idiomas. Bueno, tenemos algunos pedacitos que hablan inglés y holandés, y francés, pero estamos en español y portugués. Esto es un elemento muy fuerte. Esto se puede hacer, esto tiene que ser valorizado. Estamos a 1 minuto y 30. Dejo a los coordinadores y a los... Bueno, Pancho, si querés, para darle el aplauso al disertante y agradecerle, sí, ¿no? Sí, un aplauso que sale óptima. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno. Y la verdad que es muy ilustrativo. Sí, felicitaciones. Excelente. Muy bueno. Muchas gracias a todos y hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bueno, saludos a todos y nos seguimos conectando en la próxima reunión. Bueno. Nos estamos conectando. Muchas gracias a todos. Bueno. Chao, chao. No, chao, chao.